شمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Últimamente existe, hace tiempo existe una mentalidad de que el Islam es solamente lícito o ilícito, es decir, haram o halal. En el programa de hoy vamos a tratar este tema y saber cuáles son los aspectos o quiénes son los que pueden dar este veredicto y cuáles son los condicionantes. Para ello tenemos con nosotros nuestro compañero Tawfiq Shaddadi. Buenas tardes, assalamu alaikum. ¿Qué tal? Bien, barakallah. Bien. Como he dicho, la mentalidad de tahrim o de lo lícito y lo ilícito. Mucha gente conoce del Islam o solamente que es algo lícito o ilícito, incluso dentro de los propios musulmanes. Entonces, ¿en qué se puede resumir el Islam en lo halal y lo haram? Pues no. Habla usted, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su auténtica sunna, inshallah. La verdad es lamentable, pues, esta mentalidad de prohibir y dar a entender que el Islam lo podemos resumir en dos palabras, halal y haram, prohibido y permitido. Esto ya da a entender que el Islam es casi un código penal, un código de artículos. O solamente es blanco o negro. Blanco o negro. Y últimamente con esto de las redes sociales, pues es muy común esta cultura o esta mentalidad, entre comillas, que el Islam es solamente lo prohibido y lo permitido, lo halal y lo haram, que fuera de lo halal y lo haram hay algo mucho más amplio, que es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y damos a entender un Dios castigador, un Dios que solamente va por prohibiendo cosas, y la cantidad de lo prohibido pues domina lo permitido, que es totalmente lo contrario. El Islam, si hacemos una lectura jurídica de lo prohibido y lo permitido, y lo halal y lo haram, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa, que lo prohibido es muy limitado. Sin embargo, lo halal, lo permitido, es infinito. Y dentro de lo halal tenemos algo que es el mubah, todavía más. Las cosas ahora mismo, vamos a contar qué es lo que ha prohibido Allah en el Corán y la Sunna. 1, 2, y lo podemos ya limitar. Pero ¿qué es lo que Allah ha permitido? Pues es un trabajo casi ilimitado. Muy bien, pero antes de seguir hablando del tema, vamos a volver a la costumbre que ya tenemos en este programa, es hablar de un hadith daif. Entonces, ¿cuál es el hadith de hoy? El hadith de hoy se narra de Khalid ibn al-Walid, que Allah esté complacido con él, narró que este siguiente hadith, que un beduino vino al profeta para hacerle unas preguntas sobre me gustaría ser el más sabio de los hombres, y el profeta le contesta, teme a Allah y serás el más sabio de los hombres, etc. La verdad es que es un hadith muy largo, entonces aquí solamente se ve un fragmento. Y nos gustaría que nos hablaras de este hadith. Sí, la verdad es un hadith bastante frecuente últimamente, se manda por WhatsApp, se publica en las redes sociales. Tú lo has dicho, el hadith es bastante largo. Esto ya es la primera síntoma, como hemos visto, que nos arroja un poco de luz, que cuidado, que puede ser falso, inventado o mentira incluso. Sin embargo, este hadith consta en un libro, no es de los que todos conocemos más o menos, es un libro que tiene todo respeto, es Kanzul Ummal fi Sunan al-Aqwali wal-Af'al. Kanz al-Ummal del imam, un sabio, Muttaqi al-Hindi, sí, es muy último, es del siglo XVI para entendernos, el siglo más o menos 900 de la Hijra, el 16 de la era nuestra. Y es una recopilación de otros libros del imam Suyuti, Jami' al-Saghir, Jami' al-Kabir, y el imam Suyuti en sus estos libros, pues más o menos lo que le interesaba es una recopilación. Intentó, más o menos, sobre todo en el Jami' al-Saghir, empezar sobre los hadiths cortos, siguiendo el alfabeto.
la letra A, todos los hadices que el profeta ha dicho. Por orden alfabético. Exacto. ¿No? Y no respetaba y no hacía, digamos, los sahih y los daif. No apuntuaba, no decía el Imam Suyuti. En su libro era más o menos un recopilatorio, como una, digamos, un índice de los hadices, sin dar su categoría, falso, auténtico, aceptable. Y de esto, pues lo que ha hecho de la misma manera el Imam al-Muttaqi el-Hindi en su libro, pues recopilado estos libros del Imam Suyuti, añadiendo otras cosas más, pero sin, digamos, averiguar la autenticidad de los hadices. De los hadices. De ahí en su mayoría hay hadices que son daif, débiles, incluso hadices que no tienen ningún fundamento. Y uno de ellos es este hadith. Este hadith se le atribuye al noble compadre Khalid ibn al-Walid, pero incluso el mismo al-Muttaqi, el autor de este libro, Kanzul Ummal, dijo que este hadith lo encontró, lo copió solamente del libro de Imam Suyuti, y por eso pierde esta cadena de sanad, esta cadena de transmisión del isnad, pues no la encontramos como el resto de los hadices. Y luego es bastante largo, pero el contenido es bastante correcto, salvo 2 o 3 cosas. Es una recopilación de otros hadices auténticos, porque las preguntas que preguntaba este beduino y el profeta, la paz y con él contestaba, son preguntas correctas. Quiero ser el sabio de la gente, pues debes temer a Allah subhanahu wa ta'ala, de tener conciencia de Allah. Esta frase es correcta, pero atribuirla al mismísimo mensaje de Allah... El fallo, o digamos que no es correcto, es atribuir al profeta lo que no dijo. No, exacto. Esto es el peligro. Por eso, si ahora, aunque no, es que el contenido es correcto, esto es la excusa para caer en mañana, o no sé, cuándo, en falsificar. Por eso los sabios han sido muy rigurosos. Incluso las cosas son correctas. Si no tienes la certeza, de verdad lo ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, vas a caer en el famoso hadith. Pues tendrás tu morada en el infierno. Por eso hay que, de esto es muy importante. Y exigimos, hay que tener la certeza a la hora de hablar en boca del mismísimo mensajero de Allah. Porque es gravísimo. Pues este hadith pues, no consta que el profeta la paz sea con él, aunque está en este libro. Es el señor Muttaqi el-Hindi, que Allah lo tenga en su misericordia, no le interesaba, en su trabajo era más o menos recopilatorio. Y de estos vinieron otros sabios que también han hecho pues, esta lectura un poco crítica, qué es lo auténtico de lo no auténtico de este gran libro. Este hadith está en el tomo 16, que es un libro bastante grande, y pues atribuirlo al profeta la paz sea con él no es lo correcto. Muy bien, gracias por estas explicaciones. Esto en cuanto al hadith de Daif que tratamos en cada programa. Ahora volviendo a nuestro tema de hoy, que es la mentalidad de tahrim. La propagación de hadices o incluso citas de halal y haram en redes sociales, ¿qué efecto tienen sobre la sociedad? Es bastante peligroso. Primero estamos un poco no respetando esta categoría de quién debe declarar, quién somos nosotros. ¿Quién tiene el derecho de prohibir? Exacto, es que quién soy yo para publicar en un post de una red social o otra que Allah ha prohibido algo o no, o que este algo es halal o haram. La área coránica es muy explícita, aparte tajante. Solamente Allah subhanahu wa ta'ala es el único que tiene el derecho y la potestad de declarar algo haram o halal. Y con su permiso también el mensajero de Allah, la paz sea con él. Si hacemos algo que no tenemos, pues, digamos, la certeza, no nos consta por Corán, ni mucho menos por la Sunna, y tú declaras algo halal, que no es, o haram, que no es, esto es, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha declarado justo después de shirk, justo después de la, digamos, idolatría, del paganismo, del asociar algo o alguien con Allah subhanahu wa ta'ala. Y es uno de los fawahish, de los pecados capitales, y de esto es la gravedad. Decir de algo que es halal y no es, o decir de algo que es haram que no es, esto es solamente... Eso es parecido a lo que hemos dicho antes del hadith, poner en boca del profeta lo que no hizo. Halal y haram, como dices, que el único que puede decir es legislar, que es lícito, lícito es Dios. Exacto, pero el halal y lo haram en boca de Allah subhanahu declarar es mucho más grave,
que es la misma categoría, pero es muchísimo más grave. Es muchísimo más grave, porque estamos hablando en boca de Allah subhanahu wa ta'ala, y de ahí hay un libro interesantísimo, incluso el título va por esta dirección, I'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin. El libro es del gran erudito Ibn al-Qayyim, el-Jawziyya, que Allah lo tenga en su misericordia, pues avisa a aquella gente que firma en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Si estás ahora decretando algo haram, ¿quién te ha dado este permiso, esta potestad de Allah subhanahu wa ta'ala? Estás como si estás firmando en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es gravísimo. Si no tienes la certeza, si no consta por alía coránica, por hadith auténtico, por consenso de los sabios de la umma, sí. Esto yo creo que es gravísimo. Por esto hay que tener en cuenta esta categoría es solamente de Allah subhanahu wa ta'ala, su mensajero sallallahu alaihi wasallam, y por una fuente, por un texto, consenso de los sabios. Exacto. Bien, pero el hecho de intercambiar esta información de halal y haram, o sea, el hecho en sí no es lo que contiene o quien tiene el derecho de decir, el hecho en sí de intercambiar este tipo de mensajes. Sí, pues induce o lleva a la confusión. Bastante, aparte del error en sí mismo y lo que le va a caer como castigo, digamos en términos espirituales islámicos, incluso en la propia sociedad, ahora con este auge de la tecnología, esto pues a la hora de analizarlo, hay una enfermedad, incluso sufre unos síntomas de la propia mentalidad islámica, al tener una realidad compleja, pues no tener la fuerza de hacer ijtihad o dar respuestas a esta realidad tan compleja, ir por lo fácil, declarar algo que es haram, uno lo ha hecho el profeta y no lo ha hecho los propios nobles compañeros. Esto es como huir. Pues al contrario, el Islam pues, se enfrenta a esta nueva realidad y tenemos los mecanismos del Corán, de la Sunna, de todo este legado que nos han dejado nuestros sabios, y de ahí es el papel del sabio musulmán pues, de hacer este esfuerzo intelectual, teniendo todos estos datos y estos mecanismos y por supuesto conociendo muy bien la propia realidad. En este caso, pues no tener estudios y no tener toda esta faceta que acabo de explicar, pues con esta facilidad de esta tecnología, copiar y pegar y ir a Google y declarar algo es haram. Además, no sé por qué. hay que decirlo que las personas, hoy en día la gente, o sea, por ignorancia o por analfabetismo, entonces la gente no lee, prefiere ver un vídeo de 2 minutos, de 3 minutos y pasa de leer o buscar una obra y la veracidad de algo. Sí, por eso esta es enfermedad que estamos ahora criticando. Yo creo que Allah subhanahu nos ha indicado el camino. En un caso que no tenemos la certeza o la respuesta correcta, debemos dirigirnos a la gente de conocimiento. Y alhamdulillah, la gente de conocimiento existe, sean en personas humanas, sean en centros de jurisprudencia, de ijtihad, y de ahí, con esta misma tecnología nos ha facilitado poder estar en directo con el mismo sabio, erudito o el centro. Y hay que tener paciencia, ir directamente por lo fácil, copiar y pegar, ir a las páginas de internet, no sabemos qué grado de confianza tienen, qué secta pertenecen, y de esto un vídeo, un hadith, no sabemos si es auténtico, y declarar algo novedoso, porque un no sé qué, incluso en lo social, los hábitos y las costumbres, no, esto es haram, esto, y luego pues con un contacto con otras culturas, viviendo en otros contextos no musulmanes, no es imitar a los no musulmanes, y de ahí la facilidad de declarar algo rápidamente haram, que esto no era costumbre de los sabios, ni de los sahaba, que Allah esté complacido con ellos, ni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los sahaba temían, no querían preguntar al profeta sallallahu alaihi wasallam, esperaban hasta que venga alguien de fuera. ¿Por qué? Porque temían preguntar si algo es halal, permitido, y luego al preguntar quizás va a ser prohibido. Y la base fuera de las creencias, fuera de los actos de culto y la moral y la ética, todo es halal, todo es permitido hasta que se demuestra lo contrario. Las 3 categorías, todo, pues no puedo creer en algo. Pero antes de entrar en esto, ¿qué definición le damos o le podrías dar a lo haram? Sí, esto es una ciencia, esto es una disciplina. La gente piensa que son términos o adjetivos. Esto es halal, se coloca en cualquier... No, al contrario, es una disciplina. Yo no soy médico y mucho menos un cirujano. No te puedo recitar ahora algo para tomar, quizás puedo cometer, no sé, y tampoco puedo hacer una operación quirúrgica. Y ahí en temas de religión es lo mismo. Pues declaras algo halal o haram, estás haciendo algo pues en la vida del musulmán, en
en la vida de ahora y también en después. Por esto es muy peligroso el declarar haram o halal sin tener, digamos, los estudios y sin tener, digamos, los textos correctos. El haram entra en las 5 categorías. Tenemos el hukm shar'i. El hukm shar'i, estos veredictos. Cuando el musulmán llega a la edad de taklif, musulmán o la musulmana, por supuesto, en términos de género, Sí. Esta edad de adulto, de pubertad sexual, pues ya es ante Allah responsable. Y de ahí, pues, los ángeles escribas y toda la historia La que conocemos. responsabilidad legal Exacto. del musulmán. Pues debe tener 5 categorías o 5 pues en su vida, que con esto vamos a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestra vida es plena adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, pero tener estas 5 categorías. De estas 5 categorías está lo haram, está lo prohibido. ¿Qué es lo haram o qué es lo prohibido? Es todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido, nos ha ordenado no cometerlo, no acercar, no hacerlo de una manera imperativa. Esto hay que subrayar de una manera, todo lo que Allah nos ha prohibido de una manera imperativa. No hacerlo, no, digamos, seremos recompensados. Pero al cometer este acto haram, pues merecemos el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ejemplos, pues el alcohol. El alcohol, Allah nos ha ordenado no tomarlo de una manera imperativa. إنما الخمر والميسر والأنصاب la famosa área de el capítulo 5 de Surat al-Ma'idah. En la usura, arriba es haram de una manera tajante. Y de esto hay otras categorías aparte del haram. Primero, lo halal, algo que es fard, lo que llaman los sabios fard o wajib. La terminología es algo obligatorio, sin entrar en el debate entre la escuela Hanafi con el resto. Ellos separan entre fard y wajib. Sin embargo, las 3 escuelas, el fard es wajib, obligatorio. Es todo aquel que Allah nos ha ordenado de manera imperativa. Cumplirlo, seremos recompensados. No cumplirlo, pues merecemos el castigo de Allah. Ejemplos, los 5 rezos. Segunda categoría, después de lo obligatorio del fard, es al-mandub o al-mustahab, o lo que llaman los fuqaha sunna. Cuando hablas, no, este no es obligatorio, es solamente sunna. Quiere decir, es solamente recomendable. ¿Qué es? Allah nos ha ordenado, pero no de una manera imperativa, solamente nos la ordena de una manera opcional. Pues cumplir con esto seremos recompensados. No cumplir con ello, no hacerlo, no va a pasar totalmente nada. Tercero es el caso nuestro. Hay cosas que Allah nos ha prohibido de manera imperativa, pues no cometer o no hacer, seremos recompensados, y lo contrario, merecemos el castigo. Esto es lo haram. De la misma manera, hay cosas que Allah nos ha prohibido, pero de una manera opcional, no imperativa. No cometer, no hacer, seremos recompensados. Si lo cometemos y si practicamos y si hacemos, no seremos, digamos, no merecemos el castigo de Allah. Esto es lo que llaman los sabios al-makruh. O sea, ahora me digo, oye, dame un vaso para beber. En vez de yo darte el vaso con la mano derecha, te lo doy con la mano izquierda. No he cometido en algo haram, pero es algo no recomendable, es makruh. El resto, que es lo mejor, que es lo grande, es el mubah. ¿Qué es el mubah? Algo que Allah nos ha dejado a nuestro uso. Depende de qué lo vas a usar. Está permitido, pero cómo y dónde lo vas a utilizar. No, Allah no nos ha ordenado de una manera, hay que hacerlo, y tampoco no nos lo ha prohibido. Nos lo ha dejado a nuestro, digamos, a nuestra decisión. Esto es el mubah. Esto es lo más. O sea, lo puedes hacer tú a tu manera. Exacto, no, me preguntas, ¿el cuchillo es halal o haram? El cuchillo. Ah, el cuchillo, sí, para cortar, sí. Exacto, pues la gente te pregunta. O el coche. Es que los profetas no tenían coche. Hombre, el coche, pues en sí mismo es mubah. ¿Dónde lo vas a utilizar? El cuchillo, por ejemplo, ¿lo vas a utilizar para cortar verduras o lo vas para agredir o asesinar a la gente? Cometer un crimen, exacto. Por ejemplo. En esto es la mayoría del Islam, de la jurisprudencia, se basa en el mubah, que todo está permitido hasta que se demuestra lo contrario. Las 4 categorías ya más o menos están clasificadas. Lo obligatorio, lo recomendable, lo prohibido, lo no recomendable o desaconsejable.
lo sabemos más o menos, pero lo permitido está abierto hasta que pues, se demuestra lo contrario. Pero ¿hay alguna exageración o inflar en lo que es declarar todo haram o declarar todo bid'a? Sí, la verdad, lamentable, por falta de estudios, por falta de enfrentar con la realidad, es que estudiar y investigar la gente le cuesta. Ir por lo fácil, haram, no lo han hecho los profetas, los sahaba, el profeta, bid'a, así es de fácil. Y cortar por lo sano y sadd al-dhara'i', algo es mubah en sí mismo, pero nos va a llevar a algo mejor cortar por lo sano y así no caemos. Y esto sobre todo nuestras hermanas. La jurisprudencia, un legado bastante relacionado con la mujer musulmana, esta mentalidad de tahrim, de sadd al-dhara'i', de cortar por lo sano, aunque sí está permitido, pero si no va a crear fitna y va a crear problemas, lo cortamos. Y esto ha sufrido, la verdad, nuestra hermana, sobre todo las hermanas musulmanas, con esta perjudica más que beneficia. La jurisprudencia relacionada con temas de mujer, por razones geográficas y políticas de ciertas zonas, pues ha perjudicado bastante por esta cultura de la prohibición, sobre todo a las hermanas musulmanas, a las hermanas. Sin embargo, esta cultura también se ha inflado no solamente a las hermanas, incluso un ejemplo concreto, yo siempre doy este ejemplo. En la primera época del Islam, la época del profeta, la época genuina de los sahaba, los kaba'ir, todos lo sabemos. El famoso hadith del profeta habla de 7 pecados capitales, al-kaba'ir, al-mubiqat, incluso otros hadiths. Y vamos a seguir con esta cultura de los pecados capitales, aunque es un término cristiano, pero para entendernos, los errores capitales, al-kaba'ir al-dhunub, están limitados en el Corán y la Sunna. Incluso no hay un consenso cómo y cuándo consideras que algo es kabira o un pecado capital. Consenso entre los propios sahaba y los sabios, no hay consenso. Todo lo que merece el castigo del infierno es kabira, todo lo que Allah ha maldecido es kabira. Sin embargo, pues el primer libro que se ha, digamos, redactado recopilando estos kaba'ir lo vamos a encontrar en el siglo III de la Égira, el siglo IX de la era gregoriana cristiana, por el Imam al-Bardiji. Pues habló de 13 pecados capitales. Y de ahí se va inflando los pecados capitales, que todo es haram, que todo es maldecido, que todo merece la ira de Allah. Y vamos a encontrar con el famoso libro del Kaba'ir de Imam al-Zahabi, pues llegó de 70 a 100. Mira, de 13 pasaron no sé cuánto, al hadith habla de 7, hasta llegar a Ibn Hajar al-Haythami, del siglo III o el siglo III de la Égira, Ibn Hajar al-Haythami al-Shafi'i, me parece que era, si la memoria no me... en el siglo IX de la Égira, pues llegó hasta 460 y pico, kabira, pecados capitales. Y de ahí siguieron los autores hasta hoy en día. Y estas obras siguen hasta hoy en día. Exacto, pero así ya te da la imagen de esta cultura de declarar todo haram, e incluso hasta kabira, no solamente haram, hasta un pecado capital. De 13, el primer libro, más o menos en la época del Imam Malik, estamos hablando del siglo III, el Bukhari, el primer libro que nos consta, más o menos, hasta llegar a 460, no sé cuántos más. Y esta te da esta cultura de tahrim, de prohibir, de inflar, de exagerar. Sin embargo, el Islam es rahma, es misericordia. Dar a nuestros jóvenes o a los no musulmanes a la hora de explicar el Islam, no, primero sí. Es que si vas a entrar al Islam, esto es haram, esto es haram. Es como si el Islam ya es desde el primer día como entrada. Ya se impacta el no. Claro, el Imam Malik le preguntan todas las preguntas. Cuesta escuchar palabra haram de su boca. Siempre dice, la akrah, dice akrahu dhalik, pues no me gusta esto, porque decía que decir haram, si no tengo la certeza, esto es solamente digno de Allah subhanahu wa ta'ala. El Imam Ahmed... Compañero Tawfiq, tenemos una llamada de una telespectadora, María Antonia, que nos llama desde Madrid y nos va a hacer unas preguntas sobre unas dos rak'ahs antes de Salat. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Salam alaikum wa rahmatullah. María Antonia. Bueno, pues nada, felicitarles por el programa. Muchas gracias. Es interesante. Y pues tengo una duda, porque cuando entramos en la mezquita, las 2 rak'ahs voluntarias que hacemos, ¿sí?, de saludo, sí, si entramos y ya está la oración empezando, ¿se puede hacer después estas rak'ahs o ya no es posible?
Vale, le estaba escuchando el hermano Tawfiq. ¿Tienes alguna...? Sí, no, sí tiene otra pregunta. ¿Tiene otra pregunta? No, por ahora solamente esta. Muy bien, ahora inshallah el hermano Tawfiq va a responder a su consulta. Muy bien. Muchas gracias por seguir el programa. Assalamu alaikum. Bien, hermano Tawfiq, si quieres respondemos ahora o esperan... sí. Vale, a la hermana María Antonia debemos saber el estatuto de saludo de la mezquita, de esta oración, Tahiyyatul Masjid. Es obligatoria, estamos ahora hablando de estas 5 categorías. Es muy importante pues, aprender estos conceptos. Es halal, es wajib, es fard. El acto que hago es obligatorio, es recomendable, está prohibido, es desaconsejable o es mubah, permitido. Entonces, la categoría de Tahiyyatul Masjid, esta oración de 2 raka'at, el saludo a la mezquita, ¿es obligatoria? ¿Es recomendable? Pues con todo el consenso no es obligatoria, es recomendable. ¿Qué significa recomendable? Pues si lo has hecho muy bien, ganarás. Serás recompensado, y si no lo haces tampoco serás. No pasa totalmente nada. Con esto ya hemos contestado. Pero para entender el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي لله ركعتين. Este hadith es auténtico. Si uno de vosotros entra a la mezquita, que no se siente antes de rezar 2 raka'at. Este hadith pues habla en los términos del istihbab, de recomendar, no de obligarnos de una manera imperativa. El tercer caso que nos cuenta la hermana es muy importante. Entras sabiendo el estatuto, más o menos, ya la respuesta está clara. Si algo es solamente recomendable y nos encontramos con algo que es obligatorio. Entonces, por una manera obvia, me dedico a lo obligatorio. Tiene preferencia la oración obligatoria. Exacto, ya está. Está el imam con su salat obligatoria y yo, pues sabiendo que es solamente recomendable, dejo lo recomendable para lo obligatorio. Tercero, tenemos incluso un hadith en este caso. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Idha uqimatis salatu fala salata illa lil maktuba". Cuando se establece para rezar la obligatoria, o rezo obligatorio de los 5 rezos, solamente se permite este rezo. ¿Qué significa? Si estás en otro rezo, no se permite. Pero los sabios han matizado más o menos la situación. El caso de la hermana es clarísimo. Entras y el imam está en salat, directamente seguir el imam. Pero si yo entro en la mezquita y empiezo con Tahiyyat al-Masjid, con el saludo de las 2, y luego viene el imam para rezar la obligatoria. Si estoy al inicio, pues salgo de mi salat, recomendable del saludo, y me incorporo al jama'a, a la salat obligatoria. Si estoy al final, estoy en el tashahhud, pues termino rápidamente y me incorporo. Intentas acortar termino rápidamente mi tashahhud y así estaré presente, así no voy a perder la primera raka, que es muy importante, porque está la Fatiha, está hasta el rukú, hasta el gesto de la inclinación. Por eso debemos valorar y calcular. Si entras, en el caso de la hermana, pues directamente la hermana no debe hacer su saludo de Tahiyyat al-Masjid, del saludo, y no pasa nada. Y no debe recuperarlo después porque ya está. Lo que decía el profeta sallallahu alaihi wasallam es: si entras a la mezquita debes rezar. Rezas un acto voluntario o rezas un acto obligatorio y ya has hecho lo que has hecho. Incluso los hermanos confunden este hadith. Entra en la mezquita, va a hacer el wudu, la ablución. Entonces, hace 2 raka'at del wudu y hace otras 2 raka'at. Le preguntas por qué. No, esta es de la sunna del wudu, de la ablución, y estas 2 después de Tahiyyat al-Masjid. No, hermano, no has entendido. Cualquier 2 raka'at que has hecho ya has saludado a la mezquita. Por eso hay que entender estos conceptos. Muy bien, muchas gracias, hermano Tawfiq, por estas aclaraciones. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Enseguida volvemos. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah de nuevo, bienvenidos a Consultas Islámicas. Vamos a proceder a responder a las preguntas que nos han llegado por parte de nuestros telespectadores. Empezamos, si no te importa el compañero Tawfiq, con la primera pregunta. No te importa, ¿no? No. Dices, Masri de Madrid pregunta: Assalamu alaikum, tenía una duda, me ha llegado una oportunidad de trabajo en un centro de logística y de producción de productos de una empresa de bebidas alcohólicas. Sería el trabajo, sería el manipulador y acabados finales. Los otros imprimen. Y quería saber si sería halal o haram trabajar en este centro o en esta empresa.
La máxima islámica en todo lo que Allah ha prohibido, pues está prohibido su consumo y está prohibido también el transporte, manipulación. Transporte, todo lo que está relacionado, su venta, todo, pues Allah lo ha prohibido. En este caso, pues estamos hablando de un tema importante que es las bebidas alcohólicas. Y el alcohol en Islam sabemos que su prohibición, sea no solamente por su consumo, pero también todo lo que está relacionado con, desde la fabricación hasta, en este caso, pues entra en lo que cuando Allah prohíbe algo, también prohíbe su venta. Y da harrama Allahu shay'an harrama thamanahu. Esta máxima se basa en nuestros sabios. Y wa kullu ma yu'addi ila al-harami fa huwa haram. Todo lo que nos conlleva a lo prohibido también está prohibido en sí mismo. Pues aplicando estas dos qawaid fiqhiyya, estas máximas jurídicas, pues sentimos a nuestro hermano que este trabajo no está permitido y pues debe buscar otro trabajo que está de acuerdo con sus creencias. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Teniendo esta fe, esta creencia, cuando tenemos la confianza, la plena confianza y somos conscientes en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nos va, digamos, solucionar los temas, inshallah. Salvo si se encuentra en una situación urgente, se le va a permitir con una necesidad limitada, con su tiempo, con sus necesidades. Ahora me ha venido una pregunta también, dices con lo relacionado, incluso hay fábricas para fabricar corcho o incluso las etiquetas o el embalaje también, ¿esto entra? Sabiéndose esto va por este objetivo, sí, la alía coránica es explícita. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Si tú ayudas de una manera directa o indirecta a lo haram, estás corriendo también en el mismo haram. De ahí, cuando Allah prohíbe algo, prohíbe todos los caminos que conllevan o que llevan al resultado, exacto, que es la botella de vino o el producto en sí. Bien, Kamal de Barcelona pregunta, ¿puedo ir en la calle cogido con mi mujer cogiendo de la mano? Unos me han dicho que sí, otros que no, y la verdad es que estoy muy perdido. Esto es lo que hemos comentado en la primera parte, esta mentalidad de declarar todo prohibido. De exagerar. Exagerar, exacto. Es una obsesión incluso. Yo creo que dar a entender que el Islam carece de romanticismo, de amabilidad, de rahma, de misericordia. No, hemos mencionado, me parece, en este programa, en ocasiones, sí, el hadith de Aisha, nuestra madre, con nuestro amado y querido mensajero, pues haciendo una carrera, corriendo los dos. ¿Ves la dulzura de la vida del musulmán? La religión islámica es tan dulce y hay personas que dan a entender que el Islam es difícil, incluso gente antes de comprometerse con la religión era pues simpática, se reía, contaba chistes. Cuando empieza a rezar deja la barba y desaparece la sonrisa pensando que esto es el Islam, pero no. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam llamaba a su mujer y vamos a correr, ¿te imaginas tú un musulmán siguiendo la sunna del profeta, corriendo con su mujer o haciendo footing? Pero esto es sunna, si de verdad amas al profeta y sigues su sunna. El profeta cuando cenaba con su mujer, pues cogía el mismo sitio del vaso y bebía del mismo sitio. Estos gestos yo creo que le estamos perdiendo. Y las bromas que gastaba el profeta con sus mujeres, yo creo que esto se está perdiendo. Y si uno pues declara su amor a su mujer o le regala rosas, es como ha hecho vida. No, al contrario. En este caso concreto, el hermano, islámicamente hablando, pues no hay ningún problema, al contrario, esto confirma el amor, confirma esta relación sagrada del matrimonio, pero hay que entender el contexto de cada sociedad. Si aquí en España me preguntas, pues no hay ningún problema, pero cada país tiene sus costumbres sociales y también islámicamente hablando hay que entender, hay que respetar esas costumbres. Y en otros países, en otras culturas, pues una mujer con un hombre cogiendo con la mano quizás está mal visto, pues hay que respetar esto, no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista islámico, al contrario, no hay ningún texto que nos impide o nos prohíbe pues, coger a nuestras mujeres como gesto de amor y como gesto de esta mawadda wa rahma que habló Allah en el Corán, de este amor y misericordia. Pero también el Islam pues, respeta los estatutos sociales, los hábitos de cada sociedad. Muy bien.
Vamos con la siguiente consulta, es de Chiqui López, dice: Assalamu alaikum, tengo una duda. Yo he trabajado en un restaurante español que a veces cocino con cerdo, aunque son pocas las ocasiones que cocino. Y ahora quiero mandar a mi suegra a la Meca con ese dinero y me pregunta si es halal o no. ¿Es válida o su peregrinación mayor, ya que la quiero mandar con el dinero que ha ahorrado? Vamos por partes. Trabajar en un restaurante pues manipulando productos haram es haram, lo hemos explicado más de una vez, en este caso productos porcinos, salvo en cosas de necesidad y de urgencia. En este caso está muy limitado este permiso con la necesidad, por lo menos salvaguardar los gastos y vivir y estas cosas. Pero segundo punto que plantea la hermana, de ahí hasta pues a otras personas y tratando de algo tan importante y sagrado que es el Hajj, el quinto pilar del Islam, que es la peregrinación, pues hay que tener, yo creo que, cierto respeto a un concepto tan importante. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith súper conocido, forma parte de los hadiths, de los 40 hadiths del Arba'in Nawawiyya: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Si se permite ciertas cosas a la hermana de trabajar por necesidad, aunque siempre hemos dicho que está haram, prohibido trabajar y manipular los productos, que la hermana pues pide a Allah subhanahu wa ta'ala otro trabajo que es acorde con sus creencias, con su religión islámica, pero de ahí hasta, digamos, con este dinero hacer el Hajj, el viaje a su suegra, exacto, o a su madre o a su suegra, quien sea, pues yo creo que el Hajj, Allah es tayyib, Allah es puro, solamente acepta lo puro, lo halal, lo permitido. Para el Hajj yo creo que la hermana lo debe pensar, lo aconsejamos que en este caso que no, que sea un dinero fuera de cualquier sospecha, que sea halal al ser por 100, porque estamos hablando de un precepto muy importante, que es ir a visitar a Allah subhanahu wa ta'ala con todo halal. Y sobre todo el dinero y su origen. Bien, en la misma línea, ¿con dinero prestado? Esto no hay ningún problema. El dinero prestado en su origen es halal porque es un préstamo, salvo con la condición del permiso de la persona que te ha prestado. ¿Por qué? Porque devolver el préstamo es derecho de la propia persona. El Hajj lo puedes hacer este año o otro año, sin entrar en el debate jurídico. Si el Hajj es al favor inmediato o según la posibilidad. En este caso, pues sabiendo más o menos manejando nuestras relaciones humanas y sociales, pero en este caso, si yo te presto dinero y me entero que has ido al Hajj y no me has devuelto en el plazo acordado, pues quedamos un poco mal y no hemos respetado los plazos. En este caso, islámicamente hablando, hay que ir a la propia persona que te ha prestado y pedirle permiso para que las cosas humanas... explicarle bien el motivo de este préstamo. Exacto, incluso los contratos. Allah nos ha dicho en el Corán, la primera alía de Surat al-Ma'idah, el 5º capítulo: Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Cuando he hecho un préstamo, pues hemos acordado la fecha. ¿Un pacto o un acuerdo? Estos son contratos y está estipulado. Entonces, si tú vas con un préstamo, el Islam te dice pedir permiso de la persona que te ha prestado. Bien, vamos con la siguiente consulta. Dice Vanessa Soldado: soy una joven nuevo estudiante en Madrid, aquí. Tengo la costumbre de rezar en la mezquita, pero a veces cuando pierdo la oración o cuando se me pasa en la mezquita, rezo en mi habitación. Un día me di cuenta que estaba rezando en la dirección opuesta a la Qibla. Pregunta: ¿cuáles son las normas o qué es lo que debe hacer, las normas sobre el hecho? Las hermanas y los hermanos deben saber que la Qibla es una condición para la validez del salat. De las condiciones para la validez, para que nuestra salat sea correcta, pues una de estas condiciones es la orientación correcta al Qibla. De ahí los sabios hablan de hacer el esfuerzo según los medios que tenemos a nuestro alcance. Hoy en día, alhamdulillah, pues la tecnología, desde el propio móvil hasta la ciencia, que es la astronomía, las páginas de ¿Por dónde sale el sol? Exacto, pero islámicamente hay que hacer el esfuerzo. Cuando ya has hecho un esfuerzo más o menos que esta dirección, en este caso te quedas exento, aunque después te enteras que estabas equivocado. Pero al elegir esa y te has enterado después, pues hay que repetir estos rezos que ha hecho la hermana. Porque en este caso, islámicamente, sabiendo que es una condición, pues hay que estar a la altura de la condición. Porque sabiendo que
he fallado o no he cumplido con la condición. Y no ha hecho ningún esfuerzo de buscar la orientación correcta, sea por la manera tradicional o sea por los medios tecnológicos, pues la respuesta, inshallah, es repetir estos rezos. Bien, creo que va a ser la última, que no nos quedamos sin tiempo. Realizar competencias de lectura de Corán para niños, incentivarlos a triunfar ofreciéndoles con un premio, ¿está permitido o no? Sí, al contrario, el Islam aboga por esto, sabiendo el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, narrado por el imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. El mejor de vosotros es aquel que enseña el Corán y lo enseña a los demás, que aprende el Corán y lo enseña a los demás. De ahí, enseñando a los demás, estamos cumpliendo con este hadith. ¿Y qué es mejor que nuestros hijos? Que sepan la palabra de Allah. ¿Y qué es mejor? Incentivarlos y animarlos con un premio. En este caso, pues... Igual la pregunta es, a cambio de un premio, o sea que si memoriza esto te doy tanto o te doy esto. No hay ningún problema, pues animar a nuestros hijos con un premio, pues yo creo que es lo correcto. Entra en وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Nos estamos comparando en el bir, en todo lo que es virtud, en todo lo que es conciencia de Allah, incluso la aliyah. وَفِي هَذَا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. En este tipo de trabajos, de actos, de obras debemos competir. En este caso la competencia es loable, se agradece y que cunda el ejemplo, inshallah, en nuestras casas y en nuestras mezquitas. Inshallah, muchísimas gracias, hermano Tawfiq, por estas explicaciones. Espero que les hayan sido de utilidad. Muchas gracias por seguir el programa y hasta el próximo programa, inshallah. La paz sea con ustedes. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم